Muy buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Henry Valdivieso y les doy la bienvenida a Lawyer en convenio de cooperación interinstitucional con el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Vamos a organizar hoy y dar inicio al diplomado de gestión pública, en la cual vamos a contar con diferentes expertos, expositores en la materia de gestión pública y en sus diferentes temáticas. Hoy, como primera ponencia, vamos a iniciar con el tema de modernización de la gestión pública y reforma del Estado. Nos acompaña como primer expositor el doctor Manuel Alejandro Mundaca Zapata, quien es abogado y máster en gerencia pública por la European Center of Innovation and Management Business School, sede en Perú. Es egresado de la maestría en gestión pública por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. El doctor Mundaca eh, también cuenta con estudios de especialización en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Gobierno Digital y Modernización del Estado. Cuenta con amplia trayectoria profesional en el sector público, brindando asesoría legal en gestión gubernamental y los sistemas administrativos funcionales del Estado, así como en cooperación técnica y calidad regulatoria. Nuestro expositor cuenta con amplia capacidad para asesorar en gestión institucional con orientación a resultados y con perspectiva de corto, mediano y largo plazo, con capacidad analítica para el desarrollo de planes, estrategias y generación de iniciativas, aptitud gerencial y liderazgo en equipos de trabajo multidisciplinario, hasta el logro de metas y objetivos institucionales. Le vamos a extender nuestra total gratitud a nombre de Biloyer y del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, quien hace posible la acreditación académica para realizar este evento académico. A todos los expositores les comentamos que pueden realizar sus preguntas y el doctor a lo largo de la sesión, a través del chat o al finalizar la ponencia, les estará respondiendo muy amablemente. Estimado autor, si bien le hemos hecho la presentación, queremos extenderle nuestra gratitud por acompañarnos aquí en Biloyer y también le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Bill Lauyer y al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana por la gentil invitación a poder compartir con todos ustedes este espacio académico dentro del Diplomado de Gestión Pública. El día de hoy conversaremos sobre la modernización de la gestión pública y la reforma del Estado, ¿no? Temas que se enmarcan dentro de un sistema administrativo, como es el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Que tiene como base pilar una serie de normas que parten de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Modernización de la Gestión Pública, los lineamientos de organización del Estado, la política de modernización del Estado al 2030, entre otros marcos normativos que iremos desarrollando a lo largo de esta exposición. Pero antes entremos algunas generalidades, algunos detalles principales. Empecemos por definir si vamos a hablar de modernización y reestructuración del Estado, ¿en qué es el Estado peruano, ¿no? Ya nosotros conocemos por formación que el Estado pues es la sociedad políticamente organizada que ejerce un poder soberano respecto a un territorio determinado, ¿no? Y que tiene como elementos claves la población, el territorio, el poder y la soberanía. La población, que somos todos los habitantes dentro del territorio, que en el caso del Perú, pues vamos a encontrar siempre una diversidad étnica, religiosa, cultural, ¿no? A través de distintas regiones que forman parte de nuestro país, ¿no? Ya en un tema más de espacio físico, el territorio, pues es justamente el espacio donde la población vive, ¿no? Que corresponde al Estado reconocido nacional e internacionalmente en sus ambientes terrestres, acuáticos y aéreos, ¿no? Hablar de territorio, hablamos de reconocimiento de fronteras a nivel nacional e internacional y la delimitación de las mismas a través de las vías diplomáticas correspondientes, ¿no? Como último elemento del Estado es el poder o la soberanía, que es la capacidad para organizar a la población dentro de este territorio, siempre orientados hacia el logro de un bien común, ¿no? Si nosotros nos vamos a la constitución política del Estado, vamos a encontrar la estructura básica justamente del Perú, ¿no? Empezamos por los niveles de gobierno. A nivel nacional
vamos a encontrar a los tres poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, acompañados y reconocidos a nivel constitucional de los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? En los niveles siguientes vamos a encontrar el nivel regional y el nivel local, donde están los gobiernos regionales, los gobiernos locales que están constituidos por las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, ¿no? Cada uno de ellos con su propio marco normativo, cada uno de ellos con su propia ley, ¿no? Hablar del Poder Ejecutivo es hablar de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley 2958, donde ya se reconoce cada uno de los estamentos que forman parte del Poder Ejecutivo, principalmente el despacho ministerial, el despacho presidencial y los ministerios que forman parte de este Ejecutivo, ¿no? Ya a nivel de los organismos constitucionalmente autónomos encontraremos como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancas y Seguros, ¿no? Y de igual manera, ya yéndonos a los niveles regionales y locales, tenemos la ley orgánica de los gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades que rigen pues su estructura, ¿no? A mayor detalle, pues sabemos que el Poder Legislativo está representado por el Congreso Nacional, ¿no? Nuestro principal poder del Estado, ya en una última modificación constitucional, próximamente constituido por dos cámaras, la de senadores y diputados, a nivel de Poder Ejecutivo, la estructura regulada dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la 2958, muchos la conocemos como la LOPE, está conformado por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los ministerios que forman parte pues, de este Consejo, los organismos públicos ejecutores y los organismos públicos especializados. Y dentro de los organismos públicos especializados tendremos los organismos técnicos especializados y los organismos reguladores, ¿no? Tenemos también los organismos supervisores y las empresas del Estado, ¿no? Ya en otro nivel, el Poder Judicial, que está constituido por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz letrados y no letrados, toda esta estructura también en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y a nivel de los organismos constitucionalmente autónomos, el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la RENIEG, el Tribunal Constitucional, entre otros, ¿no? Pero ya entrándonos dentro de un nivel funcional, la LOPE reconoce como parte de la estructura y organización del Estado los sistemas administrativos, ¿no? Sistemas administrativos que se especializan en cada una de las materias principales que sostiene al Estado, sobre cuál se estructura, sobre cuál se organiza. Y cada uno de estos sistemas administrativos tienen a un ente rector que se encarga, pues, de justamente marcar los lineamientos, pautas y emitir opiniones sobre cada uno de ellos, ¿no? Dentro de los sistemas administrativos tenemos el sistema de gestión de recursos humanos, que tiene como rector a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, cargado pues justamente de ver las políticas de gestión de recursos humanos, a nivel de acceso al servicio civil por mérito, las condiciones laborales, la pues, solución de controversias en temas de personal, ¿no? Así como los temas de los sindicatos y controversias que puedan surgir en el desempeño de la función, ¿no? Por otro lado, tenemos el sistema administrativo de abastecimiento, ¿no? Que forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, que tiene como ente rectora la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. De igual manera, el Sistema Administrativo de Presupuesto Público, cuya rectoría también cae en el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Presupuesto Público, el Sistema Administrativo de Tesorería, cuya rectoría cae en la Dirección General de Tesoro Público, el Sistema Administrativo de Endeudamiento Público, que de igual manera a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Tesoro Público, el Sistema de Contabilidad, que recae en la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que cae en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas,
el Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, que tiene al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, como su rector, el Sistema Administrativo de Defensa Judicial del Estado, que tiene como rectora la Procuraduría General del Estado, el Sistema Nacional de Control, que tiene como rectora la Contraloría General del Estado, y el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, que tiene como rectora la Secretaría de Gestión Pública, y es en el cual se enmarca las disposiciones que el día de hoy trataremos como parte de este curso, ¿no? Bien, y nuestro curso es hablar sobre la modernización de la gestión pública, ¿no? Y hablar de modernización de la gestión pública o modernización del Estado es reconocernos en un proceso de reforma administrativa, ¿no? Un proceso político, técnico, de transformación de los conceptos de Estado a través del fortalecimiento de las actitudes, de la agilización de los procesos, de la simplificación de los procedimientos administrativos, del reconocimiento de los sistemas funcionales y los sistemas administrativos que hemos ido conversando, hablar de relaciones y estructuras administrativas con el fin de hacerlos pues más compatibles con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno, ¿no? Así como los planes y programas de desarrollo que puedan dar al Estado pues una capacidad protagónica, ¿no? Hablar de modernización del Estado no es quedarnos en la caja y manejarnos sobre estructuras, sino pensar en el mejor diseño de esas estructuras, pensar en una mejor manera de articular y cómo lograr que a nivel de todos los distintos niveles de gobierno que hemos ido conversando, de los distintos tipos de entidades administrativas, puedan tener una mayor articulación sin la necesidad de pasos burocráticos que puedan hacer más largos los procesos, ¿no? La idea siempre es optimizar y reducir los procesos para que pueda ser de mejor comprensión para el ciudadano. Y en esa óptica se tiene aprobada pues la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, mediante Decreto Supremo 103/2022, que ya apunta al 2030, ¿no? Ya en esta política, dentro del Estado, se define la modernización de la gestión pública como un proceso de transformación constante, ¿no? Que va a tener como objetivo principal mejorar el funcionamiento de las entidades públicas, ¿no? De tal manera que podamos generar valor público, ¿no? La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030 es el marco estratégico que está diseñado para el Estado peruano, para poder transformarlo, mejorarlo y apuntar a mejorar el funcionamiento del sector público, ¿no? El principal objetivo que tiene esta política es asegurar que los bienes, servicios y regulaciones ofrecidos por el Estado pues respondan de manera eficiente y oportuna a las necesidades de las personas y que nos permitan crear valor público, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es el valor público, ¿no? La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 ya nos dice qué es el valor público y nos señala pues que este se genera cuando los bienes, servicios y regulaciones del Estado satisfacen las necesidades y expectativas de las personas de una manera eficiente y oportuna, generando los beneficios reales para la sociedad, ¿no? Nosotros siempre tenemos el concepto de un Estado burocrático que no responde a las expectativas y necesidades reales de las personas. Y es ahí donde a través de los objetivos prioritarios la política nacional busca que se pueda crear un valor público, ¿no? ¿Y cuándo se crea este valor público? Pues lo primero, cuando los ciudadanos reciben servicios de calidad, que sean accesibles, que sean oportunos, que atiendan las necesidades de los ciudadanos en todos los niveles, ¿no? Y además podemos hablar de valor público cuando se optimiza el uso de los recursos para maximizar su impacto en la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos que ver que los servicios que demos a los ciudadanos sean simples, sean accesibles, no solo para el ciudadano común, sino para todas aquellas personas con habilidades diferentes, poblaciones vulnerables que requieran un tratamiento especial, ¿no? Nuestra legislación de bienes, servicios y regulaciones debe entender y apuntar al concepto del ciudadano en su esencia más amplia posible
y apuntando siempre al valor, a generar valor público. Y finalmente este valor público se alcanza cuando nosotros como entidades públicas podemos mejorar nuestra gestión interna, reduciendo la burocracia y aumentando nuestra eficiencia, ¿no? Y ahí vamos a reconocer conceptos como la simplificación administrativa, como la eliminación de barreras burocráticas que justamente están apuntando a mejorar la gestión interna de cada una de las entidades con un enfoque hacia el ciudadano. La política de modernización de la gestión pública del 2030 es el resultado de un análisis de información que sustenta la evidencia y la experiencia de cada una de las entidades de los distintos niveles de gobierno, ya delimitado como problema público del Estado peruano que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público, ¿no? La variable central de este problema público, pues la vamos a ver en cómo se dan estos bienes, estos servicios, estas regulaciones, ¿no? Porque debemos entender que este tipo de servicios hacia el ciudadano, pues constituyen las bisagras tanto entre las personas naturales y jurídicas que hacen uso de estos bienes, servicios del Estado, ¿no? Y cómo es que éstas articulan hacia la administración pública, ya sea por la posición estratégica en la generación de resultados para las personas, ¿no? Y lo que va a buscar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es lograr un impacto en un nivel más elevado, ya no solo en la satisfacción de las necesidades, sino también en la valoración de las personas con relación pues a la actuación del Estado en su conjunto, ¿no? Estamos hablando de optimizar los procesos del Estado de tal manera que sea de mayor accesibilidad posible para el ciudadano. Y el modelo del problema público en la política se establece a través de un árbol de problemas, ¿no? Utilizando una relación causa-efecto en el que se explica, pues, en función de cinco causas directas y 24 causas indirectas, ¿no? El detalle, pues, de cada uno de ellos va a responder primero al partir del problema que tenemos como en los bienes, servicios y regulaciones, pues, que no responden a las expectativas y necesidades de las personas, a la creación de valor público y a partir de ahí poder identificar cuáles son las causas directas. Como hemos dicho, la política identifica cinco, que son primero el inadecuado diseño de políticas públicas, ¿no? Que no responden a las reales necesidades del ciudadano, ¿no? Otro de las causas directas de este problema es la inadecuada estrategia de intervención para lograr los objetivos de las políticas públicas que se diseñan, ¿no? Porque podemos tener muchas políticas, pero si no establecemos una estrategia clara, el ciudadano no va a poder reconocer el valor público de estas políticas, ¿no? Otra de las causas directas del problema identificado es la limitada capacidad de gestión interna, ¿no? Que tienen las entidades públicas para generar bienes y servicios de calidad, ¿no? Muchas entidades tienen un diseño organizacional amplio, burocrático, ¿no? Y tenemos que orientar pues a la simplificación, ¿no? Tanto del diseño organizacional como de los procedimientos mismos a cargo de las entidades públicas, ¿no? Otra de las causas directas de este problema son los limitados procesos de seguimiento, ¿no? Evaluación y mejora continua hacia los resultados, ¿no? Tenemos que muchas entidades pues tienen políticas, estrategias, ¿no? Pero no hace seguimiento del impacto real que tienen estas políticas y estrategias hasta el ciudadano, ¿no? Debemos implementar como entidades públicas también un seguimiento continuo, un seguimiento en función de los resultados que cada una de las estrategias que implementamos pueda tener respecto hacia el ciudadano. Y finalmente, como otra de las causas directas al problema público identificado, ha sido la insuficiente apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas, ¿no? Definitivamente hablar de modernización es hablar de transparencia, es hablar de gobierno abierto, ¿no? Y la Política Nacional de Modernización
a la gestión pública reconoce que el Estado peruano necesita fortalecer esos aspectos y se les reconoce también por ello como objetivos prioritarios para tal fin, ¿no? Y los efectos que se tienen al no atender pues estas causas directas, al no abordar el problema público en su real magnitud, es que las personas no accedan de forma oportuna a los servicios básicos, ¿no? O que enfrenten barreras burocráticas que afecten el ejercicio de sus derechos, ¿no? A través de la implementación de la política de modernización de la gestión pública del 2030, se busca que implementando los objetivos prioritarios podamos abordar y resolver este problema público, ¿no? Y la política de modernización nos manda ya un nuevo modelo conceptual como entidad pública, ¿no? Que esté enfocado y centrado en las personas, ¿no? Un Estado eficiente que ponga al ciudadano en el centro de sus esfuerzos y que lo involucre en la toma de decisiones. Este es el enfoque principal de la política de modernización de la gestión pública del 2030, ¿no? Además, va a buscar la co-creación de bienes, servicios y regulaciones para diseñar intervenciones de manera participativa y responder eficientemente a las necesidades de las personas. Finalmente busca dar valor público, ¿no? Que el Estado busque generar un valor público en toda la cadena de prestación, ¿no? Ya no enfocado en fines particulares y réditos particulares, sino mejorar la vida de la persona. No olvidemos que la política de modernización tiene un enfoque centrado en las personas y es hacia ellos a los que apunta, ¿no? Dentro de los componentes que apunta la política de modernización, tenemos las políticas públicas y mejorar las políticas públicas y regulación, la estrategia de intervención, la calidad de los bienes y servicios, la gestión interna, los resultados y todo ello en el marco de un Estado con un gobierno abierto, ¿no? A mayor detalle de estos componentes, la política pública, en cuanto a como política pública y regulación, como componente del modelo conceptual de esta política general, es que toda política, toda regulación del Estado esté orientado a la solución de problemas públicos, ¿no? Mediante diseños de políticas con criterios de priorización en evidencia y formulación de normas con análisis de impacto regulatorio, ¿no? En el presente año se aprobó el reglamento de análisis de impacto regulatorio, donde ya se habla no solo de el AIR como estrategia, sino también el ACR, el análisis de calidad regulatoria, ¿no? La agenda temprana, entre otras metodologías que están orientadas a evitar la sobreregulación y buscan que las entidades públicas pues apuesten por un mejor análisis de cada una de sus propuestas, ¿no? Otro de los componentes del modelo conceptual de la política de modernización de la gestión pública es la estrategia, ¿no? Se busca establecer estrategias de intervención para lograr objetivos mediante una óptima gobernanza sectorial, intersectorial e intergubernamental con claridad sobre los roles y competencias, ¿no? Tenemos que tener un Estado articulado, articulado a todo nivel de gobierno y articulado entre las mismas entidades públicas, ¿no? Debemos dejar de lado el clásico mensaje de esta no es mi competencia, esto no me corresponde realizar a mí, sino me corresponde a tal entidad, ¿no? Lo que busca la política de modernización en la gestión pública es lograr una articulación de tal manera que todos podamos trabajar de manera conjunta, ¿no? Con estrategias de intervención que reconozcan los roles de cada uno sin dejar de lado la intersectorialidad de lo que implica implementar las políticas y regulaciones del Estado. No olvidemos, y ya desarrollado por el Tribunal Constitucional, que nosotros nos regimos por la teoría del Estado unitario, ¿no? Más allá de las competencias que cada entidad va a desarrollar, siempre el Estado es uno solo. Y nosotros tenemos por eso como entidades públicas buscar un enfoque intergubernamental, intersectorial, sobre los roles y competencias que las normas especiales nos atribuyen, ¿no? Otro de los componentes son los bienes y servicios, que busca que las entidades públicas definan y diseñen sus bienes y servicios considerando su diversidad cultural, geográfica, socioeconómica, de género, de sostenibilidad ambiental para atender las necesidades y cierres de brechas, ¿no? Debemos dejar de lado un enfoque centralista y entender que el Perú es un país multicultural, multilingüístico y en el que existen poblaciones vulnerables que requieren
de una especial atención. Y es por eso que como entidades públicas debemos tener estos enfoques dentro del diseño de los bienes y servicios que prestamos. Sobre todo las entidades que tienen más acceso hacia los ciudadanos o que tienen un trato directo con ellos, ¿no? Entonces, debemos apuntar siempre a que el diseño de nuestros bienes y servicios puedan estar considerando todos los enfoques posibles, ¿no? Otro de los componentes es el de gestión interna, que aborda la capacidad pues de la gestión interna y el funcionamiento articulado de los sistemas administrativos para la provisión de calidad, ¿no? El componente de gestión interna comprende pues la ejecución de actividades y procesos estratégicos de apoyos y misionales, ¿no? Estamos hablando de cómo como entidades públicas podemos ordenar nuestro funcionamiento, podemos reconocer nuestras competencias y podemos definir nuestra estructura orgánica de tal manera que podamos realizar una correcta ejecución de nuestras actividades y un buen ejercicio de nuestros procesos estratégicos de soporte y de apoyos misionales, ¿no? Otro de los componentes es el de resultados, que busca pues medir resultados e impactos logrados a través de la entrega de los bienes y servicios y regulaciones, ¿no? Evaluar todos los componentes mediante indicadores específicos para cada uno, ¿no? Hablábamos pues del diseño, ¿no? De la necesidad de tener un enfoque multicultural, multisectorial en el diseño que nosotros tenemos de nuestros bienes y servicios. Pero no debe quedar ahí, sino que debemos también medir los resultados de los bienes, servicios que brindamos, de tal manera que podamos determinar que el diseño por el que hemos apostado es el adecuado y satisface realmente las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Es necesario tener una evaluación permanente y constante de cada uno de los indicadores específicos de nuestros bienes y servicios, de tal manera que si resulta necesario mejorarlos, podamos apuntar hacia un mejor diseño de los mismos, ¿no? Y esto va de la mano con los componentes transversales como el de seguimiento y mejora continua y la apertura y rendición de cuentas, ¿no? Nosotros a través de una mejora continua vamos a afianzar nuestras acciones, pues, ¿no? Vamos a buscar siempre que la información que obtengamos de nuestros bienes, servicios y en general de todos los componentes nos pueda permitir mejorar de manera constante y satisfacer de mejor manera también las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y además, a través de la rendición de cuentas, ¿no? Nosotros debemos tener una apertura hacia las personas, promoviendo su participación en el ciclo de vida de las intervenciones públicas y ampliando pues los mecanismos de integridad y rendición de cuentas, ¿no? La política de modernización de la gestión pública apuesta por un gobierno abierto y nosotros debemos ir en esa línea perdiendo el miedo de la participación ciudadana, ¿no? A veces como entidades somos muy reservados con la información, no la queremos compartir y no entendemos que la transparencia es una forma de fortalecer nuestra presencia a nivel de los ciudadanos, ¿no? La política de modernización de la gestión pública del 2030 también se sostiene sobre principios, entre ellos el de derechos humanos, ¿no? Por el cual se considera la responsabilidad política, jurídica y ética de todos los servidores públicos para hacer cumplir y generar las condiciones de ejercicio pleno de la ciudadanía, ¿no? Una óptica siempre de derechos humanos, ¿no? Parte de entender que los derechos son inherentes a todos los seres humanos, ¿no? Y que se fundamenta pues en el respeto a la dignidad de las personas y que estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, ¿no? Debemos reconocer a cada uno de los ciudadanos en el diseño de nuestros bienes, servicios y regulaciones el enfoque de derechos humanos. Otro de los principios es el de orientación a resultados, ¿no? Que las entidades pues deben realizar las intervenciones públicas para resolver un problema público de gestión interna, enfocándose siempre en los resultados que estas intervenciones generen para los ciudadanos, ¿no? Nosotros debemos buscar satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cada uno de los diseños que nosotros vamos dando. Y para ello es necesario justamente evaluar estos resultados, ¿no? La resiliencia, que es otro de los principios por el cual se debe asegurar la continuidad de las intervenciones públicas frente a contextos de crisis o cambios o a partir de ajustes positivos que permitan superar los eventos negativos y fortalecer la capacidad de respuesta.
Es muy común ver cómo en la administración pública, ante un cambio de gestión, un cambio de autoridades, van cambiando las prioridades o se dejan de lado pues las intervenciones públicas de un nivel importante, ¿no? La idea es dar continuidad, mejorar, ¿no? Por supuesto que vamos a ir en cada gestión priorizando temas según los criterios de la gestión, pero sin dejar de lado las intervenciones públicas ya definidas y sobre todo que estén orientadas a los ciudadanos, ¿no? Debemos apostar por asegurar la continuidad de nuestras intervenciones y por lograr que éstas apunten a resultados concretos en favor de los ciudadanos. Otro de los principios es el de eficiencia, por el cual se optimiza la gestión interna a través de un uso eficiente y productivo de los recursos públicos para alcanzar los objetivos institucionales, ¿no? Considerando el costo-efectividad de las decisiones. Por el principio de eficiencia, nosotros vamos a buscar que nuestra estructura como entidad pública sea la más óptima posible. Evitar, pues, sobreestructuras, tener más oficinas de las necesarias y apuntar siempre a un diseño eficiente y eficaz con cara al mejor manejo de los usos públicos y una respuesta óptima hacia el ciudadano. Otro de los principios es el de sostenibilidad, por el cual la orientación de las decisiones de las políticas públicas pues apuntan a una sostenibilidad en el tiempo y el cierre de brechas a través de su articulación con las políticas de Estado y los objetivos y metas de planeamiento y programación multianual. Esto va de la mano con la resiliencia y como decíamos, debemos buscar que toda política pública que implementemos sea sostenible en el tiempo, que no esté sujeta a las variaciones políticas o de autoridades administrativas, sino que tengan un enfoque a resultados y siempre apuntando a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Otro de los principios es el de territorialidad. A través de un enfoque territorial se busca que las intervenciones consideren la diversidad cultural, geográfica, socioeconómica y de género para hacer frente a los desafíos y definir las soluciones a los problemas, ¿no? Lo que se busca con un enfoque territorial es reconocer la diversidad del Estado en todas sus formas y que esto se vea reflejado a nivel de nuestras regulaciones, ¿no? No somos un Estado puro en el sentido de una sola cultura, somos un Estado multicultural y debemos apuntar justamente a reconocernos y entender nuestra diversidad cultural en el diseño de nuestras regulaciones y nuestras políticas públicas. De igual manera, tenemos el principio de flexibilidad y agilidad por el cual las entidades públicas adaptan su organización y procesos para responder oportunamente a la heterogeneidad y coyunturas propias del entorno donde intervienen, ¿no? Esto va de la mano con el principio de eficiencia y busca justamente apuntar a al mejor diseño organizacional posible de una entidad pública, ¿no? Realmente tenemos el de sostenibilidad ambiental como principio orientado al uso racional y sostenible de los recursos naturales, considerando también promover el desarrollo social y el crecimiento económico que genere riquezas equitativas. Decíamos que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030 establece pues objetivos prioritarios y el primero de ellos es el que busca garantizar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de las personas en el territorio, ¿no? Este objetivo prioritario atiende a las premisas de enfoque de la nueva gobernanza pública y busca una adecuada política pública que implique que las entidades del Estado primero conozcan a las personas, conozcan las características, necesidades, intereses, expectativas y pertenencias de las personas a las que se dirige la regulación o la política que estamos diseñando. Además, implica identificar el problema público, ¿no? A quiénes les afecta, ¿no? Entender por qué existe este problema, cuáles son sus causas, qué tan significativo es y cuál es la magnitud del problema. Además, se busca fijar objetivos claros, ¿no? Que sean precisos, medibles y permitan resolver el problema identificado, ¿no? Y finalmente, a partir de todo este trabajo, poder decidir el tipo de intervención, ¿no? Con medidas y acciones que nos permitan resolver el problema, ¿no? Siempre el diseño de las políticas públicas debe responder a las necesidades y expectativas de las personas, ¿no? Este objetivo prioritario tiene como líneas de acción
¿no? Primero, el fortalecimiento de la rectoría sectorial, ¿no? Que entender que los ministerios, como rectores, cada uno de su especialidad, trabajen con un enfoque territorial para asegurar la coherencia en sus políticas públicas, ¿no? Además, implementar la gobernanza regulatoria, ¿no? Entendida como la mejora de nuestra calidad de las normas. No buscar la sobreregulación, no buscar normas en exceso, sino la calidad de las normas. Y ahí la metodología de calidad regulatoria, de impacto regulatorio, que se apuesta en el reglamento aprobado a inicios de este año, ayuda justamente hacia la gobernanza regulatoria, ¿no? Otra de las líneas de acción es el fortalecimiento de la coordinación intersectorial e intergubernamental entre las entidades públicas para intervenciones coherentes, ¿no? Lo que se busca justamente es que el trabajo que se dé en el diseño de una política pública no sea aislado. Como decíamos, el Estado es uno solo y las entidades públicas, si bien cada una con sus propias competencias, tiene que articular para resolver de manera unitaria las necesidades del ciudadano, ¿no? Es necesario superar la visión pues aislada que tenemos de la administración pública, ¿no? De yo me encargo de esto, no entro a esto, ¿no? Y buscar justamente favorecer una articulación horizontal entre los mismos sectores o los distintos sectores que tenemos y vertical entre los niveles de gobierno, ¿no? De tal manera que la intervención del Estado pueda asegurar una mayor coherencia, coordinación y que toda política, toda regulación sea orgánica de cara a las personas y satisfaga pues de manera efectiva las necesidades del ciudadano. Como objetivo prioritario 2, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública busca mejorar la gestión interna de las entidades públicas, ¿no? Este objetivo está orientado a, primero, mejorar la gestión interna con claridad sobre la política pública, cuál está orientado su actuación, mejorar las estrategias con las que se busca intervenir en determinado territorio y en un plano institucional elegir también la mejor manera de organizarse para asegurar que las intervenciones sean oportunas, eficientes y efectivas, ¿no? Uno de los puntos críticos que sigue debilitando pues la operatividad entre las entidades públicas es el limitado funcionamiento de los sistemas administrativos, lo cual muchos terminan siendo pues obstáculos para la provisión de bienes y servicios, ¿no? Es muy común y nosotros lo vemos cuando nos toca coordinar con nuestros rectores, ¿no? El de presupuesto que coordina con el MEF dice no me responde o no tengo la mejor respuesta. El de recursos humanos que coordina con Servir o que formula consultas y no le responden en el tiempo adecuado, ¿no? Lo mismo ahora con el OEC o la propia Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos buscar justamente es tener respuestas eficientes y buscar mecanismos de articulación que den justamente esas respuestas oportunas, ¿no? Y a manera de ejemplo, como iniciativas interesantes, pongo que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha habilitado un correo de consultas al correo organización del Estado @pcm, ¿no? .go.pe, y también para los casos de los reglamentos de organización de funciones, el chat ROF, que es un canal de WhatsApp donde se responden preguntas en el marco de cómo diseñar un reglamento de organización de funciones. Medidas como esta justamente lo que buscan es un mayor acercamiento, una mejor articulación y una respuesta más eficiente hacia el ciudadano que se puede replicar a nivel de otras entidades y otros sectores. Dentro de los lineamientos de este objetivo prioritario, pues tenemos el de asegurar la calidad del gasto público entre las entidades, fortalecer el desarrollo de mecanismos de integración en la programación, adquisición y administración de obras de servicios y bienes, asegurar el diseño e implementación de normas de los sistemas administrativos, ¿no? Considerando la heterogeneidad de cada uno, la particularidad de cada uno de ellos, asegurar la articulación con los sistemas administrativos, que es lo que estábamos conversando, fortalecer la gestión de riesgos de las entidades públicas, implementar servicios integrados entre las entidades públicas, incorporar el uso de estrategias TIC y datos en las entidades, fortalecer las capacidades de los funcionarios, directivos y servidores civiles,
implementar el régimen del servicio civil en las entidades públicas, fortalecer la implementación de la gestión del rendimiento, ¿no? Y fortalecer el enfoque de integridad en la gestión institucional. Todo ello, si nos damos cuenta, vinculados a los sistemas administrativos que a su vez están vinculando a la gestión interna de cada una de las entidades públicas, ¿no? Es importante resaltar, ¿no? Servicios integrados como la plataforma del Estado peruano, ahora tenemos también ya que se viene diseñando plataformas para las casillas electrónicas, ¿no? Entre otras medidas que buscan justamente una mejor articulación. Más conocidas aún, el CEACE, ¿no? El CIAF, ¿no? Que son sistemas que nos permiten articular directamente en cada uno de los sistemas correspondientes. El objetivo prioritario número 3, que es fortalecer la mejora continua en el Estado para generar bienes, servicios, regulaciones que atiendan a las necesidades explicativas de las personas, ¿no? Lo que resulta necesario, pues, que las entidades públicas evalúen de forma permanente si a través de sus intervenciones se está contribuyendo a alcanzar las aspiraciones de la sociedad, ¿no? Y para ello va a ser necesario que nosotros como entidades públicas gestionemos la información sobre los resultados de las intervenciones y la gestión de los recursos que utilizan, de tal forma que se puedan tomar decisiones para la mejora continua de los bienes y servicios, ¿no? Si bien es cierto, en la actualidad pues hay limitados procesos de seguimiento, evaluación y mejora continua, ¿no? Que lo que puede afectar directamente nuestra capacidad de gestionar información. Lo cierto es que ya se está apuntando desde hace buen tiempo a la mejora de los procesos. En este año se han aprobado dos normas técnicas importantísimas. La norma técnica de la gestión por procesos en las entidades públicas para un mejor diseño de nuestros procesos misionales, de soporte, no prioritarios, ¿no? Y la norma técnica de gestión de conocimiento, ¿no? Que nos ayuda también a través de comunidades prácticas a definir nuestros documentos internos a partir del conocimiento que cada una de nuestras unidades de organización pueda aportar, ¿no? Entonces, reconocemos también los avances de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en el trabajo de la mejora continua de las entidades del Estado. Como lineamientos de este objetivo prioritario tenemos la gestión de la información, implementar pues datos confiables y oportunos que permitan una mejor toma de decisiones, y acá se viene ya trabajando en plan de gobierno abierto a nivel de entidades públicas, la gestión de conocimiento que justamente busca capitalizar las experiencias, aprendizajes institucionales y que a nivel de las comunidades prácticas, tanto los rectores como cada entidad en su especialidad pueda definirse la normativa interna más adecuada, el seguimiento y evaluación de resultados para que nos permita verificar el cumplimiento de los objetivos y metas, y los incentivos para la mejora, ¿no? Implementar la mejora continua e innovación implica también motivar a las entidades y sobre todo a los servidores públicos a buscar constantemente estas formas de optimizar su desempeño, ¿no? Entonces, estos lineamientos del objetivo prioritario 3 buscan justamente promover en las entidades públicas la implementación de mecanismos de seguimiento, evaluación y supervisión de resultados priorizados para mejorar la calidad pues, de los servicios y el cumplimiento de los objetivos de las políticas, ¿no? Finalmente, el cuarto objetivo prioritario de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030 es garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas, ¿no? Lo que se debe garantizar es que a través de los tres niveles de gobierno y las entidades que forman parte del Estado colaboren y desarrollen sinergias y compartan buenas prácticas y lecciones aprendidas para promover la transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las personas. Precisamente a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros se viene trabajando ya un nuevo plan de gobierno abierto con una participación intersectorial de diversas entidades del Estado para que la plataforma de gobierno abierto que ya existe pueda fortalecerse y contribuir a la transparencia activa a nivel de la ciudadanía, ¿no? Esto implica desafíos, ¿no? La apertura por parte de las entidades a nivel de datos, mejorar la estrategia comunicacional, facilitar el acceso a la información, mejorar los mecanismos de participación y rendición de cuentas y fortalecer la integridad pública.
nos significa también las causas de los retos, ¿no? La brecha de conocimiento sobre el gobierno abierto. Tenemos que identificar que hay una dispersión y débil empoderamiento también de la sociedad civil en materia de gobierno abierto y una desconfianza sobre los espacios de participación que a través de medidas de transparencia activa van a ir siendo superadas y por eso el compromiso de todas las entidades es importante para garantizar un gobierno abierto de cara hacia el ciudadano, ¿no? Y esto implica o identifica como necesidades articular estrategias para impulsar principios de gobierno abierto, ¿no? Generar una cultura de apertura en servidores públicos y establecer mecanismos de comunicación efectiva. Es muy común encontrar un pensamiento más cerrado en cuanto a la información, no solo de servidores, sino hasta de los mismos funcionarios. Y debemos entender que la información de nuestro trabajo, en la medida que esté realizado correctamente y cumpla los objetivos institucionales, simplemente puede ser compartida y servir de ejemplo también para otras entidades, ¿no? Hacia eso apunta un gobierno abierto, compartir experiencias. Y como parte de los lineamientos de este objetivo prioritario, ¿no? Tenemos una implementación articulada que permita, pues, a nivel de entidades públicas, implementar los principios de gobierno abierto de manera articulada entre cada una de estas entidades, fomentar una cultura de gobierno abierto a nivel de nuestros funcionarios y servidores públicos, mejorar nuestra comunicación, que sea también de manera accesible y reconozca a las poblaciones vulnerables, ¿no? Para que puedan los servicios y nuestras regulaciones ser claras y entendibles para de cara a los ciudadanos y para ellos también establecer mecanismos de consulta, información y participación en cada una de las políticas e intervenciones públicas que realizamos. Lo que se busca, lo que se desea con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030 es contar con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados basados en evidencia y que atiendan de manera efectiva las necesidades de las personas, ¿no? Esto además que sea oportuno y eficiente. No podemos tener entidades que demoren en atender a los ciudadanos, ¿no? Tenemos que mejorar la percepción ciudadana, tenemos que mejorar los procesos de nuestros bienes, servicios y regulaciones y tenemos que apuntar a ser eficientes y eficaces de cara al ciudadano para atender de manera oportuna sus necesidades. La visión que nos comparte la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública del 2030 es contar con políticas e instrumentos que identifiquen adecuadamente el problema público que se busca atender, ¿no? Recurriendo a evidencia nacional e internacional, contextualizada, confiable y actualizada, ¿no? De tal manera que podamos identificar de manera certera dónde se encuentran las mayores brechas sociales, económicas o de infraestructura pública y sobre ello poder definir los criterios de priorización de cada una de estas intervenciones públicas, ¿no? Esto va a permitir, pues, justamente ya tener variables claras, dimensiones que puedan configurar adecuadamente el problema y a partir de ahí realizar, pues, el planteamiento de los objetivos y alternativas que faciliten la solución de los problemas identificados, ¿no? Así también vamos a poder garantizar la asignación de recursos para el logro de resultados y el debido alineamiento entre los medios que proveen los sistemas administrativos y los objetivos de las políticas, ¿no? Hasta aquí un poco de lo que es la modernización del Estado en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Pero otro de nuestros temas es la reforma del Estado, ¿no? Y hablar de reforma del Estado, pues, es hablar, ¿no? De los procesos, ¿no? Que nuestros procesos respondan, pues, a grandes acuerdos y cuyos objetivos esenciales, pues, busquen la funcionalidad del Estado, ¿no? Vivimos en un país de incesantes cambios legales, económicos, políticos, sociales, ¿no? Y eso requiere respuestas rápidas del Estado. Y eso requiere, pues, justamente replantearnos nuestras estructuras, ¿no? Y esto lleva, pues, a que nuestros procesos lleven cambios sustanciales en la estructura y organización para el mejor desempeño y contribuir justamente a mejorar la atención al ciudadano, a transformarla a la población, ¿no? Y forjar una mejor relación de Estado con la ciudadanía, ¿no? Hablar de reforma del Estado es hablar primero de un nivel, a nivel de proceso de gobierno, gestión pública, que era lo que nosotros estábamos
conversando a nivel de la política de modernización de la gestión pública, pero además de las reformas internas de nuestros instrumentos de gestión, ¿no? El dimensionamiento del Estado, de las entidades, del número, pues, de entidades públicas que podamos tener y la estructura misma de cada una de ellas, ¿no? En otro nivel, el nivel político es ya más enfocado a la relación política entre la sociedad y el Estado y poder mirar también las formas como se componen y ejercen los poderes públicos, ¿no? De esta manera incorporamos la transparencia y la participación de la sociedad civil en nuestras decisiones políticas para darle mayor apertura, ¿no? Y finalmente, a nivel de la constitución política del Estado, pues la reforma del Estado se va a consumar con la modificación pues, de nuestras leyes fundamentales, ¿no? Referidas al ámbito de ejercicio de las libertades políticas y económicas de los ciudadanos, ¿no? Y el ámbito de ejercicio de los poderes regulatorios del Estado. Y hablar, pues, de una reforma del Estado a nivel constitucional y legal requiere, pues, de un estudio serio, ¿no? No discrecional, sino que parta de la identificación de los problemas públicos que se buscan resolver y siempre con un enfoque orientado al ciudadano. Pero a partir de acá vamos a hablar del primer nivel, ¿no? La transformación del Estado a nivel nivel estructural y organizacional, ¿no? Y hablar de transformación, pues, busca pasar de un Estado cuadrado, poco flexible, desarticulado, hacia un Estado más consagrado al servicio, ¿no? A las personas, ágil, descentralizado, ¿no? Y para ello van a ser necesarios cambios normativos importantes, ¿no? Cambios que busquen mejorar el funcionamiento del Estado y entender que estos cambios va a significar o va a incluir a los tres niveles de gobierno, porque en cada uno de ellos hay un rol clave de responsabilidad respecto de sus autoridades y funcionarios, ¿no? En materia organizacional, los lineamientos de organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo 054-2018, establece y reconoce los principios de servicio a la ciudadanía, por el cual las entidades deben organizarse para responder de mejor manera a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, asegurando una prestación ágil, oportuna, efectiva y de calidad, ¿no? El principio de eficacia, por el cual la estructura organizacional debe ser capaz de responder al cumplimiento de las políticas, estrategias y metas, ¿no? No podemos pretender tener entidades con estructuras frondosas, con excesivos puntos de control, ¿no? Sino que debe tener un diseño que responda a las estrategias que se buscan implementar. De igual manera, el principio de eficiencia que establece que la estructura organizacional debe hacer un uso racional de los recursos públicos, buscando una relación óptima entre el número de unidades de organización que puede existir en una entidad hacia el logro de los objetivos. El principio de especialidad, por el cual las entidades públicas deben integrar sus competencias y funciones según su afinidad y complementariedad. El principio de jerarquía, por el cual las unidades de organización deben tener un régimen jerarquizado, reconociendo los órganos desconcentrados con funciones en unidades orgánicas bajo una relación de dependencia jerárquica, ¿no? Y el principio de legalidad que rige toda la gestión pública, por el cual las competencias y funciones generales deben estar justificadas, amparadas en la ley y reflejarse en las normas de organización y funciones de cada entidad, ¿no? De manera breve, porque ya nos gana el tiempo, vamos a hablar del criterio del análisis para el diseño organizacional, entre ellos la estrategia y prioridades institucionales, ¿no? Que apunta principalmente a qué quiere lograr la entidad con su visión, su finalidad, ¿no? Los criterios teniendo en cuenta el tiempo de operación, ¿no? Qué tan complejos son nuestros procesos, cuánto puede durar y la justificación para esa duración, ¿no? Los bienes y servicios que se prestan como entidad pública, para examinar justamente la demanda y la cobertura que podamos dar a estos bienes y servicios, el nivel de especialización, ¿no? Si el ejercicio de una función surge de la necesidad de organizarse, tener una estructura propia para el ejercicio de función, o si esta puede ser delegada o asignada a una estructura que ya existe. La cantidad de personal y el volumen de trabajo está orientado sobre todo al dimensionamiento de la entidad pública, los factores externos, ¿no? Que influyen en el diseño y funcionamiento de la entidad, ¿no? Los recursos y capacidad operativa y los niveles de riesgos y las normas sustantivas que determinan pues justamente las acciones para la mitigación de los riesgos, ¿no?
Si nosotros como entidad pública quisiéramos crear unidades, nuevas unidades orgánicas, debemos evaluar pues la carga administrativa que justifique esa creación de nuevas oficinas, un enfoque estratégico entendiendo que esta creación debe estar orientada a cumplir una estrategia dentro de la entidad, pues no solamente crear por crear, sino contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales. Y para ello también el tipo y tamaño de la entidad, ¿no? No puede ser que entidades pequeñas pues tengan estructuras frondosas, mientras entidades de mayor dimensionamiento pues tengan una estructura más simple, ¿no? Nuestra estructura orgánica debe responder al tipo de tamaño de la entidad, al igual que al grado de tecnificación de nuestros procesos, ¿no? De igual manera, debemos ver la necesidad de independizar nuestros servicios y tareas, las competencias que pueden tener el recurso humano dentro de los procesos de la entidad, si la unidad que se busca crear cuenta con más de 15 servidores civiles y la necesidad de ejercer supervisión y control para el caso de entidades de mayor nivel, ¿no? Nosotros, al momento de diseñar la estructura orgánica de una entidad, podemos tomar estos criterios, no todos tienen que ser sustentados, pueden escogerse aquellos que respondan más a la realidad institucional, pero a partir ya del cuarto nivel se debe por lo menos sustentar el contar con más de 15 servidores civiles, ¿no? Hablábamos también de las reglas para establecer nuestra estructura organizacional, principalmente racionalidad y simplicidad. Racionalidad, pues entendiendo que solo pueden crearse unidades orientadas al cumplimiento de la finalidad y competencias de la entidad, respondiendo a su dimensionamiento y objetivos institucionales. Simplicidad, entendiendo que las entidades deben desarrollar su estructura y asignación de funciones en forma sencilla, evitando complejizar o generar trabas internas. Entendamos que a mayor unidades de organización, a mayor oficinas, vamos a tender a burocratizar, a tener más pasos, y eso rompe con la regla de simplicidad. Ya hace un buen tiempo la Secretaría de Gestión Pública tiene como política la reducción justamente de las estructuras frondosas, ¿no? Busca justamente hacer unas estructuras más ágiles y que atiendan de mejor manera al ciudadano, ¿no? Y esto buscando siempre crear o evitar la creación innecesaria pues, de unidades de organización que compliquen la estructura orgánica de las entidades, ¿no? Y a nivel de funciones, porque esto estamos hablando de estructura, debemos ver que las funciones estén directamente vinculadas con la competencia de la entidad, si bajo el principio de especialidad, poder agrupar funciones que sean similares a nivel de una misma unidad de organización, evitar la duplicidad o fragmentación de funciones, reflejar las responsabilidades y respetar los niveles jerárquicos y contribuir al logro de los objetivos institucionales, ¿no? Y como herramienta principal tenemos al ROF, que es el documento técnico porque es el resultado de la evaluación del diseño organizacional, es el documento normativo porque constituye una norma de carácter público y es el documento de gestión organizacional porque nos sirve de guía sobre las asignaciones de funciones y responsabilidades, ¿no? El ROF es nuestro documento principal donde están nuestras funciones generales y específicas derivadas pues de lo que las leyes especiales le asignan a nuestra entidad. Ya hay que entender que las funciones del ROF no son limitativas. Ya la Secretaría de Gestión Pública ha emitido sendas opiniones técnicas vinculantes donde recalca que el reglamento de organización y funciones tiene funciones generales y que deben ser interpretadas en su mayor magnitud, ¿no? No de forma limitativa, sino un entendido justamente de especialidad y que ello lleva implícito el tema de las competencias derivadas de las funciones generales, ¿no? Doctrinarios como Morón Urbina y la propia Dirección de Calidad Regulatoria del MINJUS han desarrollado la teoría de las competencias implícitas que implica, pues, que sobre funciones generales se pueden derivar otras mayores específicas sin necesidad del enunciado expreso, ¿no? El ROF nos va a permitir, pues, tener una visión conjunta y conocimiento de nuestras unidades de organización como entidad y las funciones que realizamos, orientar la labor de los funcionarios y servidores que formamos parte, ¿no? Delimitar los campos de actuación con otras entidades, ejercer los puntos de control a través de la identificación de los niveles que hay dentro de la entidad y sobre todo para el ciudadano poder conocer cómo se organiza una entidad, ¿no?
Ya las entidades que deben contar con un ROF en el marco de los lineamientos de organización y funciones, parte de los lineamientos, perdón, de organización del Estado, parte de identificar las entidades que cumplen funciones de carácter permanente, que han sido creadas por ley o mandato constitucional, que cuenten con personería jurídica de derecho público otorgada por ley y que constituyan pliegos presupuestales, ¿no? Lo más común a nivel nacional son los ministerios públicos y sus órganos adscritos, y en el caso de los organismos públicos constitucionalmente autónomos, ¿no? Los otros poderes del Estado. A nivel regional están los gobiernos regionales, a nivel local las municipalidades provinciales, y hay otras entidades como las universidades que la propia Constitución le otorga esa autonomía para poder contar con su voz, ¿no? Ya acá me voy a permitir adelantarnos un poco, ya estamos sobre el tiempo, pero sí quería mostrar sobre todo el tema de los niveles organizacionales que debemos tener al momento de diseñar la estructura orgánica, ¿no? El primer nivel organizacional, que está configurado por la alta dirección, siempre lo que nosotros entendemos como la máxima autoridad administrativa y la máxima autoridad de la entidad. El segundo nivel organizacional, que son los órganos de administración interna y de línea, y estamos hablando en el caso de los ministerios, de las direcciones y oficinas generales, y en el caso de los otros organismos de oficinas y direcciones. El tercer nivel, que ya estamos hablando de las unidades orgánicas que dependen de este segundo nivel organizacional, ¿no? Ya estamos hablando de las direcciones de línea o las unidades en entidades más pequeñas. Y finalmente el cuarto nivel, que ya son las subunidades, unidades, dependiendo del tipo de entidad, ¿no? Algunos de los tipos de órganos que podemos entender, los de alta dirección, que son los que ejercen pues ya la dirección de la entidad, los órganos resolutivos, que son los que tienen mandato legal para resolver los temas bajo su competencia, los órganos consultivos, en algunos órganos que puedan emitir opinión sobre asuntos que solicite la alta dirección, el órgano de control institucional, que depende del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, el órgano de defensa jurídica del Estado, que depende de la Procuraduría General del Estado, ya a nivel de las últimas modificatorias, y finalmente otros órganos especiales según el tipo de la entidad que puedan tener, ¿no? Sin mencionar también que alternativo al ROF tenemos el manual de operaciones, que es de aplicación ya para los programas, proyectos especiales, órganos desconcentrados, ¿no? Y ya algún otro tipo de órgano expresamente previsto en los lineamientos de organización del Estado. Al igual que el ROF, este manual de operaciones delimita la estructura ya no orgánica, sino funcional del programa o proyecto especial o órgano desconcentrado u órgano académico, si corresponda, agrupando las funciones y sobre todo contiene además los procesos de cada entidad, ¿no? Quiero finalmente resaltar que entre finales del 2024 e inicios del 2025, la Secretaría de Gestión Pública ha emitido dos opiniones técnicas vinculantes referidas a la estructuración del Estado. La primera sobre la determinación de las funciones en los documentos de gestión internacional, de gestión organizacional, referidas pues a que cada función debe sostenerse en normas de rango legal, ¿no? Deben cumplir con la regla de simplicidad, no deben ser complejas y deben ser descriptivas y claras en cara al ciudadano, ¿no? No puede ser posible que al diseñar una función agregamos una redacción amplia y compleja de difícil comprensión, sino que debe ser claro y enfocado a los fines de la entidad. Por otro lado, a nivel de estructura, ¿no? Ya la Secretaría de Gestión Pública ha definido los órganos de primer, segundo nivel y subsiguiente, y la necesidad pues de que la estructura pues responda justamente al cumplimiento de las funciones que son asignadas a la entidad, ¿no? Estas opiniones son de público conocimiento y publicadas en el portal del Estado peruano. Igual al término de la sesión podemos compartirlo vía WhatsApp los links correspondientes, ¿no? Yo quiero terminar siempre recalcando los factores de éxito para la implementación de una reforma del Estado, la voluntad política en la implementación de un proceso de reforma y modernización, pues requiere de la voluntad de la más alta dirección, de las autoridades de mayor nivel, el compromiso también de los trabajadores y que se puedan fomentar a nivel de fortalecer y buscar el crecimiento y desarrollo de la institución,
y finalmente la comunicación permanente, ¿no? Que debe haber hacia adentro como hacia afuera acerca de las ventajas y avances en el proceso de modernización de la gestión. Yo les agradezco, los organizadores me indicaron el tiempo de 1 hora, creo que nos hemos pasado en 10 minutos, pero quedo a su disposición para las consultas que tengan a bien realizar luego de la exposición. Les agradezco y quedo a su disposición para las consultas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Manuel Mundaca, por el desarrollo del tema modernización de la gestión pública y reforma del Estado. En este momento, estimados participantes, de tener alguna consulta, alguna pregunta, favor de levantar la mano o en su efecto escribirla en el chat. En este momento entramos a la espera. Estimado doctor, el tema parece que ha sido sumamente claro. Agradecemos su participación y esperamos contar con usted en futuras oportunidades. Muchísimas gracias por su apoyo, doctor. Muchas gracias y a disposición siempre. Gracias. Gracias, Luego. doctor. Tenga una excelente noche.